Mi análisis de segunda y tercera temporada de Squid Games o Los Juegos del Calamar y acción. Buenas tardes, Cinepixels, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Bienvenidos a su canal de reseñas, opiniones y análisis de películas y series favoritas. Y pues bienvenidos a Israel Cinepixel. Pues es el segundo video, pero vendría siendo el primer video explicativo, reseña, opinión, análisis de la serie de Squid Games de la segunda y la tercera temporada, que como les comentaba en el video anterior, esta serie fue quien motivó pues a que yo abriera este canal, ya que pues yo realmente tenía un punto de vista de ver la serie que pues a mí me gustan este tipo de contenidos y yo nunca vi contenido similar acerca de la serie o una opinión parecida. Entonces resulta muy interesante, ¿no? Que no haya encontrado quien comparta pues el punto de vista o de ver las cosas de esa serie. Y por lo regular, pues en otros tipos de películas, pues si lo encuentro, descubro quién tiene una opinión diferente y pues se complementa con la mía y descubro nuevas cosas. Así que pues habrá quien descubra nuevas cosas al escuchar mi opinión y habrá quien coincida con mi misma opinión y habrá quien pues no tenía ni idea y ya tiene un punto de vista diferente, ¿no? Que es lo enriquecedor de consumir este tipo de contenido, ¿no? Y disfrutarlo de entretenimiento. Pues bueno, sin más, pues vamos a empezar con el video, con la reseña. La verdad, pues me voy a apoyar en ciertos puntos que tengo por aquí anotados y tampoco quisiera llenar de cortes este video, pero va a haber un pequeño de cortes, pero va a ser todo muy natural. Vamos a empezar con el inicio de la serie, según recuerdo. Es cierto que la volví a ver para tenerla más fresca la serie, pero vamos a hacer de forma natural. La segunda temporada empieza con el personaje, pues, Gin Yoon o el personaje 456, queriendo regresar a los juegos, queriendo terminar con los juegos, queriendo hacer venganza por todos los jugadores de la temporada 1, que pues lamentablemente perdieron. Uy, creo que no puedo decir eso en YouTube por las políticas, pero vamos a decir, pues que lamentablemente fueron eliminados del juego. Entonces, pues ya como por, no sé, el segundo o tercer capítulo ya se va adentrando, tiene una entrevista, un encuentro con el frontman, lo capta, lo rapta y lo adentra en los juegos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque pues el plan de Ginyu o del personaje 456 es terminar con los juegos desde un inicio. Pero el resto de personajes vuelve a iniciar con carencias económicas, problemas personales, situaciones quizás políticas dentro de sus países y entre otras decisiones o gustos o deseos que cada personaje tiene, intereses en querer participar y terminar con sus desdichas o agonías que ellos mismos están cargando. Entonces Guillaume va con sus propios intereses también de terminar los juegos. Entonces es muy difícil simpatizar o quererles vender la idea o convencer a quizás 500 personas de tus propios intereses, deseos, convicciones cuando te adentras a un tipo de juego como es el de Squid Games o Juegos del Calamar. Pero esa es la intención de Gin Yu o del jugador 456. Y pues se las ve complicadas porque tiene que luchar contra todas estas mentalidades y puntos de vista. Y es ahí donde empieza pues la narrativa de la segunda temporada. Inicia pues con un juego, si no recuerdo bien, con luz verde, luz roja, bastante similar a la temporada 1. Y ve que intenta decirles, ¿no? Y explicarles qué es lo que va a pasar a las personas, porque esa persona ya estuvo ahí, ya tuvo pues un conocimiento previo de esa situación y se está repitiendo y sabe lo que va a terminar. Entonces, cuando una persona como Ginyu ya sabe lo que va a pasar, pues intenta advertirles y fungir como de salvador o de guardia, de protector hacia las demás personas, pero estas demás personas pues lo tachan de loco, lo tildan de loco, lo juzgan sin siquiera conocerlo y pues lamentablemente hay jugadores que pierden la vida. Entonces Ginyu intenta formar una estrategia para salvar a la mayor cantidad de personas posibles dentro de ese juego.
Entonces ya hay quienes sí lo escuchan, hay quienes no lo escuchan, hay quienes ya sabiendo las reglas del juego intentan hacer trampas o sacar ventaja sobre otras personas que todavía quizás no lo entiendan muy bien cómo funcionan las reglas, o sacando ventajas de las mismas reglas y usándolas para su beneficio propio, como quizás un jugador que quiera tomar ventaja de otro y empujándolo, que se mueva y que este quede prácticamente pues eliminado, ¿no? Entonces ahí se vuelve muy complicado pues el juego, ¿no? Es cierto que se salvan más jugadores que como usualmente se salvaron en la primera temporada, y eso es bueno, ¿no? Después, si no mal bien recuerdo, le dan la oportunidad a los jugadores de que voten, porque era una de las reglas. Al final de cada juego se iban a abrir votaciones para ver si se terminaban con los juegos y cada quien se llevaba una parte proporcional del premio mayor, por así decirlo, o pues continuar con los juegos. Y es ahí donde me quiero ganchar y va a ser prácticamente, va a tomar mucha fuerza, ¿no? Este punto de vista que yo tengo, ¿no? Que les digo que yo no lo encontré en ningún lado. En las votaciones. Yo creo que esta serie se enfoca mucho en la segunda y en la tercera temporada acerca de las votaciones, y veo las votaciones como de un punto de vista democrático. Cuando, cuando pones la temática de votar o de hacer democráticamente respetuosos, en qué situaciones, bajo qué condiciones esta temática de votaciones se vuelve justa, y para quién no. ¿Por qué? Porque estás metiendo, como quien dice, la democracia o la temática de votación, o poner a votar una situación a personas que viven, y ya es prácticamente imposible no contrastarlo con la realidad. Viven y están en situaciones diferentes de vulnerabilidad. Hay quien se encuentra, hay quien quizás sea una muchachita, una señorita que esté prácticamente sola o sin apoyo familiar y se encuentra en situación de embarazo. Hay quienes se encuentran económicamente en deuda. Hay quienes tuvieron negocios muy grandes y prósperos y se encuentran dentro de una deuda económica mayor y con más personas y empleados. Y así cada quien de los personajes tiene sus propias dificultades o problemas. Entonces, cuando los pones a votar, pues resulta muy difícil y complicado, ¿no? Pues habrá quien quiera votar a favor de continuar con los juegos y habrá quien no quiera continuar con los juegos por miedo o por otras cuestiones. Pero cuando una persona mayor, una fuerza mayor, pone quizás a las mayorías o a las minorías en esta temática democrática o de votación, o vamos a ponerlo así, en este juego de votación, porque dentro del juego, este juego dentro del juego prácticamente es una burla, ¿no? Es una burla desde el punto de vista de espectador o desde el punto de vista de los VIPs. ¿Y qué hay de diferencia de la realidad o de la sociedad en la que vivimos? Pones a votar a las mayorías, a la gente, al pueblo, a la sociedad, quizás desde un punto de vista más privilegiado, ¿no? Como quizás político o gobernador o presidente, y quienes viven diferentes tipos de problemas sociales, económicos y, como ya lo mencioné, ¿no? Prácticamente igual, no hay ninguna diferencia. Obviamente que esto es drama, entretenimiento, pero oye, hay muchísima similitud, ¿no? Por eso yo, desde que vi la segunda y tercera temporada, le vi mucha similitud con que, oye, las personas también votan, las personas tienen problemas, las personas se las viven en el trabajo, en el tráfico, y no hay mucha diferencia con lo que está lo de la serie, ¿no? Pero nunca había este punto de vista, ¿no? Y me resultó muy interesante, pero bueno, continúo. Entonces, después de este primer juego, después de la primera votación, pues prácticamente el juego continúa, ganaron las votaciones, ¿no? Y, y otra vez, bueno, sigue el segundo juego. Si no mal bien recuerdo, aquí voy a hacer una pequeña pausa nada más para... El corte fue simplemente para ir en orden cronológico. El segundo juego fue un juego, spoiler, alerta de spoiler. El segundo juego fue
el de un pentatlón. Básicamente era una pista como de atletismo y dentro de los jugadores o participantes que quedaban, cada quien armó su propio equipo. Y pues cada quien pensó estratégicamente si eligen al más fuerte, al más joven, al más alto, al más viejo, al más sabio. Entonces, ahí se ve como pues una libertad de elegir para los jugadores, pero pues también una desventaja, una inequidad de que quizás las personas o grupos más vulnerables pues se queden afuera, ¿no? O queden como apartados o prácticamente pues exiliados o no, ahorita en este momento no hay una palabra específica para eso, ¿no? Marginados quizás pues queden, prácticamente los hacen para un lado, ¿no? En lo que viene siendo la participación del siguiente juego y al no ganarlos pues prácticamente los están condenando a ese tipo de personas o a ese tipo de grupos de edades o al pues prácticamente quien decide, los que fungen como líderes para elegir a los grupos de para elegir a los participantes de cada grupo que están formando, porque los participantes tienen que formar grupos de 5 o 6 personas, ¿no? En sus equipos. Entonces, prácticamente haces a ciertos tipos de personas con ciertas cualidades a un lado, sin importarte qué, ¿no? Puedes decir que la regla no es que los hagan a un lado, pero pues así es como fungen los juegos o la sociedad, ¿no? Entonces inicia el juego y pues cada quien ve sus habilidades y en qué destaca o en qué es bueno, ¿no? Aquí se vuelve a partir en dos el grupo de participantes. Bueno, en el primer juego no se partió en dos, ¿no? Pero aquí ya. Pues si quedan 400, simplemente ya nada más pasan 200, la mitad de los equipos. Si formaron 12 equipos, nada más pasaron 6 equipos al siguiente juego. Y pues aquí prácticamente pues no hay votación antes en este juego. Después del juego otra vez se vuelve a votar. Y otra vez hay quienes cambian de opinión, quienes habían votado que siguiera el juego, hay quienes deciden que ya no, que ya es suficiente el dinero con el que están, ya pueden pagar deudas o sus propios intereses ya quedan saldados. Y hay quienes por la avaricia o el egoísmo quieren seguir continuando el juego y seguir terminando siguiendo eliminando más jugadores para que el premio se haga más grande, ¿no? Porque, pues, algoritmo de YouTube lo va a cancelar, ¿no? Si digo la palabra. Entonces, aquí los jugadores vuelven a votar y, pues, prácticamente como lo dije al principio, ¿no? Es una votación quizás injusta porque no es del todo injusto desde mi punto de vista, ¿no? Porque, o sea, para muchos puntos de vista va a haber quien se le haga justo y a quien se le haga injusto. Pues ya pasé al siguiente juego, ¿no? En el tercer juego es como un juego de agrupados, ¿no? Ahí prácticamente hay como un carrusel están pues en una arena, en un espacio plano. Dentro hay como un carrusel, una rueda girando y tocando música, ¿no? Alrededor del cuadrado del círculo hay habitaciones y pues prácticamente el juego pues se llama agrupados. Suena una canción y luego dicen, los jugadores van a tener que hacer equipos de 2, equipos de 3, equipos de 4, equipos de 5. La estrategia aquí pues prácticamente los equipos anteriores se quedan unidos por si vuelven a pedir equipos de 3, pues forman 3 y 3 entre ellos y ya, se separan. El problema es cuando piden equipos de 5 y dentro de un mismo equipo son 6, un jugador va a tener que buscar a otra persona de otro equipo para meterse dentro de estas habitaciones. Aquí, pues prácticamente las reglas del juego vuelven a cumplir su propósito, ¿no? Dejar afuera a las personas o dejar afuera a los jugadores. Y ahí contrastándolo, ¿no? Un poquito, no muy diferente a lo que viene siendo la sociedad o la vida real, ¿no? Quizás en los trabajos, en la sociedad, es lo mismo, prácticamente. Se forman equipos en los trabajos, se forman equipos en los proyectos, quizás en la vida estudiantil también se forman equipos y vas dejando a un lado a personas, ¿no?
Y quizás al dejarlas a un lado, puede que tomen un mejor camino, les vaya mejor, mil cosas, mil y un cosas pueden pasar, pero ya los estás apartando, ¿no? De quizás continuar de una manera más fácil y seguir adelante. Entonces, pues se forman los equipos, se salva quien se tiene que salvar o quien decidieron ellos mismos salvar. Entonces, pues es prácticamente eso en ese juego, ¿no? Otra cosa que resalta ahí es que como había familiares dentro del juego, ese es otro punto de vista interesante, ¿no? Si hay familias dentro del juego, entre ellas mismas se salvan. ¿Y a qué le suena eso, no? Como a la política, ¿no? Difícil, ¿no? Duro de decir, quizás, pero la política. ¿A quién salvan los políticos dentro de situaciones o de trabajos? Pues, a la familia, ¿no? En los puestos quizás de trabajo en empresas, pues a la familia, ¿no? Ya sea negocio propio, que en negocio propio, para serte sincero, ¿no? Quizás para cierto tipo de negocios, quizás negocios chicos, medianos, tiene sentido, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un restaurante de ensaladas, ¿no? O un restaurante de aguas frescas. Supongamos que llega una edad vejez, tiene sentido que lo dejes a familiares de, pues, de tu descendencia, ¿no? Suena raro, ¿no? Es ascendencia, pero es descendencia. Entonces, para mí tiene mucho sentido que eso pase, ¿no? Si es una empresa ya más grande, una multinacional y eso, no lo veo tan justo que lo dejen dentro de la misma situación, ¿no? Que no se equipara dejar un pequeño negocio adentro de la misma familia, porque es la misma familia quien lo trabaja, a cuando ya es una empresa pues muy muy grande y productiva, una multinacional o algo quizás ya, no sé cómo decirlo, más internacional, este, dentro a familiares, ¿no? Sino que sería un poquito más coherente o cuerda dejárselo a la persona más preparada y más capacitada para que siga tomando las mejores decisiones en pro de la empresa, de las acciones y la productividad y todo lo que tenga que ver con, pues, con el trabajo, ¿no? O ese rubro. Entonces aquí, pues, esto ya lo escalé mucho, ¿no? Pero esto es prácticamente un juego y aún así se salvan, pues, quien se lleve bien, quien tenga buenas relaciones o familiares dentro del mismo juego, ¿no? Entonces es ahí un punto, es mi punto de vista, ¿no? La forma en la que vi el tercer juego. Al final del tercer juego, pues es prácticamente una rebelión que hace el jugador 456. Sí, más bien no recuerdo, ¿no? Siendo un poquito, siguiendo la cronología de la segunda temporada. Es al final de la segunda temporada, al final del tercer juego. Y pues prácticamente Kim Jong hace una rebelión, agarra armas de los guardias, y pues intentan ahí pues acabar con los juegos, ¿no? Y salir todos libres. Prácticamente esta rebelión, te la resumo, fracasa y fracasa por dos razones. Una, por el miedo de los jugadores o los participantes que no están preparados para portar armas, que no están preparados para la acción o estos encuentros de guerra. Entonces fracasa por eso y por otra razón. Dentro de los jugadores había un infiltrado que pues era el frontman y estaba de una manera infiltrado que estaba en el mismo equipo que Sean Yu, que el jugador 456, y estaba de tal manera infiltrado que los estaba apoyando para avanzar, para que en el punto pues más crítico que fuera necesario, pues dejar de fungir como un infiltrado y acabar con quizás con los planes que tenía este jugador de querer terminar con los juegos, ¿no? Y estaba infiltrado también para ver las vulnerabilidades que tenía el sistema, ¿no? Y cambiarlas y mejorarlas. Entonces, pues termina esta infiltración, termina aplastando la rebelión que había causado este jugador. Y pues, ¿qué nos dice esto, no? También, como en la sociedad hay
países o gobiernos que meten infiltrados en países o otros gobiernos, en otros países o otros gobiernos. ¿Con qué propósitos? Pues se los dejo ya ahí con qué propósitos. Yo creo que les resonó ahí en sus cabezas, en sus mentes. Pues con qué propósitos. Para mejorar sus sistemas o para mejorar los sistemas de los países más poderosos, ¿no? O con más fuerza. Entonces, el frontman, ¿con qué propósito creen que está infiltrado? ¿Para ayudar al equipo y terminar con los juegos? ¿O para hacer simplemente los juegos más divertidos, más seguros, que no haya rebeliones, cuidar puntos vulnerables de seguridad, de los enmascarados? Pues obviamente, pues para hacer mejores juegos. Y mejores juegos, pues para sus propósitos, ¿no? Porque entiendo que para él eran mejores juegos, ¿no? Más seguros para los VIPs y todo, ¿no? Entonces esa fue la rebelión, ¿no? Termina la rebelión y empieza la tercera temporada con el cuarto juego, que es con el que estaba hablando, y retomó el jugador 456, pues ya lo tenían encadenado, ¿no? Con unas esposas a unas literas de las camas metálicas, donde tienen los colchones, ¿no? Para que se durmieran los jugadores. Él ya estaba esposado y aislado de los demás. Y ahí yo pensé, pues, sí es cierto, ¿qué pasa con las personas cuando están en situación de cárcel o privadas de su libertad? ¿Qué pasa cuando se toman estos actos o temáticas o este juego de votación democrática para elegir a sus gobernantes o pues para elegir a los representantes, ¿no? De la sociedad? ¿Qué pasa con las personas que están pues en estados de privados de su libertad? Podrán decirme o podrán comentar, o quizás también me imagino, ¿no? Que pase. Es que se abren casillas o temáticas especiales para que estas personas continúen con su derecho o su libertad de votar democráticamente y de elegir a sus gobernantes, ¿no? Pero, pues si ya están privados de su libertad, ¿crees que sea 100% seguro? O sea, realmente nadie sabe que sea su voto, que lo hayan hecho, que se les haya dado la oportunidad de votar. Pues realmente quedan muy aislados y vulnerados en esta situación. ¿Y por qué? Habrá quienes, por querer generar una rebelión en contra del sistema y querer terminar con esta violencia, este, con esta violencia, ¿no? O este tipo de acciones que no están bien, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Queriendo terminar con algo que no está bien y pues terminan encarcelados o privados de su libertad, ¿no? Nada muy diferente a lo que es la sociedad, ¿no? Muy bien, vamos para el cuarto juego. El cuarto juego fue un juego de saltar la cuerda. Es prácticamente ya los jugadores que quedaron sobrevivientes, pues quedaron sobrevivientes. Los que fueron eliminados, pues fueron eliminados. Y acá pues inicia, hay dos plataformas. Bueno, hay tres plataformas. Una al inicio, donde están los jugadores, un rectángulo grande, un camino o un puente, como lo quieran ver, pero simplemente pues puede pasar quizás de uno o dos jugadores y pues es un camino hacia adelante y del otro lado pues una plataforma rectangular para que ahí se vayan quedando los jugadores. En medio de este puente, pues abajo, pues hay un gran vacío en el que pueden caer y por ahí va pasando una cuerda, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la temática? Pues los jugadores van a atravesar el puente o ese camino, pero mientras van caminando por el puente, va apareciendo una cuerda que los puede aventar o tirar, ¿no? La idea es que la salten, ¿no? Pues al principio la mentalidad de este juego, las reglas son esas, ¿no? Hay que llegar al otro lado, quien no llegue en 5 minutos queda eliminado. La mentalidad de este es que nadie quiere saltar primero, porque, o nadie quiere avanzar primero este juego, porque nadie sabe qué realmente vaya a pasar. Y entonces proponen enviar a una persona o a otra X, y pues el jugador 456 es el que toma la iniciativa de cruzar primero. Para esto él ya había hecho un tipo de relación con la persona que tenía un bebé y estaba embarazada. Prácticamente pues ya tuvo a su bebé dentro de los Juegos del Calamar. A este punto ya había tenido a su bebé y ya la chava estaba cuidando a su bebé. Entonces Guillun o el jugador 456 se entera de eso y hace una amistad con ella y decide cuidarla
apoyarla durante los juegos y le promete salir a salvo de los juegos, ¿no? Empiezan con el cuarto juego, que es que se le decía que es saltar la cuerda. Entonces ahí Kim Jong pues ya es liberado de sus manos, ¿no? Para que juegue el juego, vaya la redundancia. E intenta apoyar a esta señorita que está embarazada, ¿no? Entonces, él tiene la oportunidad, como los demás jugadores, de ayudar a alguien que se encuentra vulnerable. Y les voy a decir vulnerable porque esta señorita tenía doblado el talón, el tobillo. Entonces iba a ser más difícil para ella saltar la cuerda, que era prácticamente la temática de este juego. Entonces Gi-Jun toma la decisión de ayudarla a ella y a su bebé. Entonces Gi-Jun, quien toma al bebé en brazos y lo ayuda a cruzar hacia el otro lado, ¿no? Entonces, al ver estos jugadores ya cómo se juega el juego, pues simplemente deciden los jugadores continuar y ellos seguir cruzando y salvarse a sí mismo en lugar de ver o aplicar lo que vieron, que pueden ayudar a otras personas a cruzar. Simplemente el egoísmo se apodera de ellos mismos y son ellos los que cruzan y no que realmente aprendieron o vieron que en su posición pueden ayudar a otros a cruzar, ¿no? Y todos cruzar y salvarse. Pero pues el egoísmo aquí prevalece e intentan ganar más dinero. Como consecuencia de eso, la segunda persona que cruza se voltea y empieza a lanzar y eliminar a las otras personas que querían cruzar y seguir adelante, viéndose a resaltar el egoísmo, ¿no? Y el jugador 456 pues no puede regresar por la mamá del bebé, porque pues prácticamente el puente está bloqueado de personas que quieren cruzar hacia el otro lado y salvarse. Entonces el tiempo se termina, la mamá queda eliminada, comete un acto de autoeliminación y pues prácticamente sigue vuelven a abrir votaciones, los juegos continúan prácticamente, aquí no hay nada de especial en las votaciones, se le vuelve a negar el voto al jugador 456 y pues prácticamente siguen con el quinto juego. En el quinto juego, oye, lo acabo de chocar, en el quinto juego son escondites. Se dividen los grupos. Si quedaron 40 personas, yo creo que ahí ya quedaban como alrededor de 40 o 50 personas, jugadores. Entonces se dividen en 25-25. A 25 personas se les da un arma o lo que viene siendo pues un cuchillo, una navaja. Un cuchillo, una navaja, pero pues más prácticamente como una daga, ¿no? Bastante grandecita. Y a los otros 25 jugadores se les dan unas llaves. Y la temática es la siguiente. A los que se les dio la llave van a jugar a esconderse y a los que se les dio el arma van a jugar a tratar de eliminar a los otros 25 jugadores. Con eliminar, pues ya sabrán a qué me refiero. Terminar con ellos prácticamente. Y ahí pues hay quienes dicen, es que no es justo que nada más nos den unas llaves para abrir puertas y escondernos en habitaciones y encontrar la salida, porque esa era prácticamente la temática. Perdón. Y a los jugadores que traen el arma prácticamente no ponen mucho pero las reglas les dicen que tienen 5 minutos si quieren cambiar de puesto. Si alguien con un arma quiere esconderse o si alguien con esconderse quiere un arma, pueden intercambiar entre ellos siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Creo que habrá quienes sí lo logren o quienes sí estén de acuerdo en cambiar, quizás uno o dos jugadores, no recuerdo bien, pero muchos prácticamente se quedan igual. Entonces, aquí es donde surge pues también una cuestión de desigualdad, ¿no? Entre los jugadores. Porque habrá quienes sí tengan las intenciones de terminar o eliminar a los otros jugadores y los que no tienen tanta la intención de eliminar a otros, pues simplemente pueden esconderse. Pero yo no tengo los números, ¿no? Pero tampoco hay que tener todos los números para ser demasiados técnicos. Creo que tienen más probabilidades de sobrevivir, para mí, ¿no?
una persona quien tenga un arma, literalmente, para sobrevivir, que pues vaya quien le diga como el depredador a la presa. Quizás tenga más posibilidades el depredador que la presa, aunque hay veces que la presa resulta ser más inteligente o más rápida. Pero bueno, supongo que es como parte de la cadena alimenticia o depredador o presa, es prácticamente este juego. Y pues igual, ¿no? Pues habrá quien se salve y quien no, supongamos que la mitad. Y pues pasan varias situaciones morales, ¿no? Que bajo qué situaciones estarías dispuesto a eliminar a otra persona, bajo qué condiciones o qué pensamiento, pero pues eso ya es muy particular, ¿no? Desde ahorita les digo, bueno, me lo guardo al final, ¿no? Porque ahorita tú y yo estamos desde el punto de vista de espectador y todavía, bueno, todavía ahorita yo estoy haciendo un papel como de protagonista, ¿no? Pero ya ustedes ya están de espectador, yo también he estado de espectador. Y prácticamente seguimos estando de espectadores, ¿no? Pero bueno, lo digo al final. Se termina este juego. El jugador 456, su sed de venganza por querer terminar los juegos, porque eso fue lo que lo orilló a regresar. Y ahorita, cuando se vio aplastado su huelga, su motín para terminar con los juegos, pues está enojado también con un jugador que fue el que le ordenó ir por más municiones, que fue quien le dijo que ya era militar y tenía experiencia en la guerra, pero era mentira, porque este jugador mintió para poder ser partícipe del equipo en el que estaba Chong-gun, Ginchu, bueno, jugador 456, para formar parte de su equipo, que lo vieran como fuerte, ¿no? Pues esto era mentira y, y pues este Chong-yu perdón, está enojado con él, ¿no? Y realmente quiere eliminarlo. A mí no se me hace pues correcto, ¿no? Que lo quiera eliminar, pero al final creo que sí logra eliminarlo. Y después de eso, ya van a pasar al siguiente juego. Ya van a pasar al siguiente juego y Chong-yu pues seguía protegiendo a la bebé. Y en el siguiente juego, antes de eso se les invita a una cena, pues ya saben, la cena con bastante alimento, les dan un traje, les dan la oportunidad quizás de que se bañen y todo, ¿no? Y ya están todos en la mesa, ¿no? Comiendo y se les revelan las instrucciones del siguiente juego. El siguiente juego, el siguiente juego, pues es que se les revela que ya quedan como 8 o 10 participantes. Quedan, a ver, 1, 2, 3, 6. Quedan 8 participantes, contando a la bebé. En el siguiente juego se les revela, bueno, en la comida se les revela la regla de que se van a hacer votaciones. Y los participantes, ellos van a poder votar para ver quién se elimina. No les dicen cuántos jugadores tienen que ser eliminados, pero los participantes tienen el derecho o la oportunidad de votar por quienes sean eliminados. Entonces, continúan con la comida, se van a dormir, pero le hablan al jugador 456 que vaya con el líder. El líder se desenmascara, que es el de la máscara negra, y sabe que ayer era pues esta persona que estuvo con ellos en los juegos en su equipo. Y se ve muy enojado, ¿no? Se ve muy enojado y en la plática pues le había puesto una daga en la mesa. La agarra el jugador 456 e intenta eliminarlo, pero este sigue hablando, ¿no? Y le explica que lo que quiere es ayudarlo. Pero ayudarlo pues hasta qué punto, ¿no? Que le dice que quiere que se salve, quiere que él sea el que gane los juegos y que quiere que salve a la bebé. Y que hay un modo de hacerlo, pero solamente hay un modo de terminar los juegos. Y es haciendo lo que él dice. Con la daga le pide que elimine al resto de jugadores,
que ya se habían embriagado en la cena, que estaban en una situación vulnerable, estaban borrachos, y que terminara con su vida. Si terminara con sus vidas, el siguiente juego no se iba a llevar a cabo porque prácticamente no había jugadores. Él habría ganado junto con la bebé, y la bebé, al no poder participar, pues prácticamente estaría salvando a la bebé y a él, y volvería a ser ganador de los juegos. El jugador 456 toma la daga, se va, y pues piensa o medita toda la noche si eliminar o no eliminar a los otros. Pero pues dentro de su moral, como dentro de la moral de muchos, el terminar o eliminar a alguien en ese estado de embriaguez y dormido, pues él no lo tomaría como, pues yo prácticamente no lo veo como una legítima defensa o algo que esté justificado, porque prácticamente nadie te está haciendo nada en contra o atentando en contra de tu vida o de tu bienestar. Entonces, en ese punto, pues prácticamente pienso muy similar al jugador 456, en ese punto muy puntual y en ese segundo, ¿no? Aún sabiendo, él sabía que en el siguiente juego o cuando iniciara el siguiente juego, todos ellos iban a intentar eliminarlo o terminar con la participación de ese juego dentro al jugador 456, ¿no? Prácticamente, pues, eliminarlo, ¿no? Darle jaque mate. Y a él y a la bebé. Pero aún así, y él sabiendo eso, no toma la decisión de él acabar primero con ellos. No, o sea, se espera hasta que llegue ese punto. Inician los nuevos juegos, y en los nuevos juegos, voy a hacer una pausa. Los siguientes juegos inician en 3 plataformas, como los juegos del calamar. Al principio no estoy seguro si sea triángulo, cuadrado o círculo. Del último sí me acuerdo. El último es el círculo rojo. El primero es el cuadrado verde. El del medio es el triángulo amarillo. Así va, ¿no? Entonces primero es el cuadrado, el triángulo y el círculo. Entonces, suben a los jugadores, ¿no? En medio de cada plataforma hay un tubo. Son 8 contando a la bebé. Y ya les dicen las reglas del juego. Tienen 5 minutos. Hay un botón para iniciar el juego en medio de la plataforma. En el momento que lo aplasten, inicia el juego y empieza a correr el tiempo. Y las reglas son los siguientes. Está muy bien, las voy a decir literalmente como están en inglés. No se las voy a decir la traducción literal al español. Y no, me quería meter con la traducción en coreano, pero no me corresponde, ¿no? Porque simplemente no lo entiendo, ¿no? No lo entendería al 100% cuál sería la traducción más correcta y literal. Pero del inglés al español hay un pequeño error, ¿no? En la traducción. Bueno, la traducción en inglés de las reglas del juego son que para eliminar a un jugador, o cómo se gana el juego, ¿no? Para ganar el juego hay que eliminar a un jugador de esa plataforma, ¿no? ¿Cómo lo eliminas? Empujándolo afuera de la plataforma. Esa es la traducción. Ay, ya no me acuerdo muy bien, pero esa es la traducción. Esa es la regla del juego. Eliminar a un jugador sacándolo de la plataforma en la que está, ¿no? Y tienen 5 minutos para ello, una vez que inician el juego. Entonces, pues, vamos a explicar el juego. Y luego, bueno, alrededor de esas plataformas había unos guardias, porque es importante decirlo. Había unos guardias con armas, ya saben, apuntando a las plataformas, por si intentaban hacer algo como fuera de las reglas, ¿no? Pero hay distintas maneras de jugar los juegos, como pues, ya sabrán, ¿no? Quizás una estrategia. Entonces todos votan por terminar o eliminar a la bebé primero, pero está pegada al jugador 456, la tiene prácticamente abrazada o amarrada, y al eliminar a uno, pues irían los dos y no quieren perder esa carta, ¿no? Porque pues quieren salvarse los más que se puedan, porque entre ellos ya habían hecho un grupo que eran los que estaban tomando las decisiones pues egoístas, ¿no? Egoístas y viendo por el dinero. Ya pues, fuera de ellos estaba como lo que viene siendo el valor del humanismo en ellos, ¿no? Simplemente veían por ellos mismos de manera egoísta y de una manera
pues de dinero, ¿no? Monetaria. Entonces, había un jugador que era como un drogadicto, o no era drogadicto, pero estaba bajo las influencias de las drogas en ese momento. Entonces ellos toman, ese grupito de egoístas, toman la decisión de eliminar al jugador 456, a la bebé y al drogadicto, ¿no? Dentro del otro grupo de egoístas, dentro de ese grupo, se encontraba lo que viene siendo el papá biológico de esa bebé. Y estaba de una manera infiltrado porque no había dicho públicamente que era el papá de la bebé. Entonces, lo que pasa es que se deshacen prácticamente de esta persona que estaba bajo las influencias de las drogas, lo eliminan, lo empujan por las plataformas pues se encontraban a alta altura, cae y es eliminado. Se abre un puente para la siguiente plataforma y cruzan, ¿no? La misma regla, tienen que aplastar un botón e iniciar el juego. Ahora sí deciden que es pues, por la bebé eliminarla o el jugador 456, pero hay que despegarlos porque ya nada más quedan este grupito de 5 y ellos 2. Y tienen que eliminar a 2. Entonces ya es el jugador 456 y en la última plataforma el bebé o al revés, para que este grupito de egoístas se salven todos, ¿no? Entonces había que separar al jugador de la bebé. Entonces toman lo que viene siendo, pues hacen un pequeño meeting, una reunión, una junta entre ellos para ver qué pueden hacer para separarlos, ¿no? Porque piensan que si se acercan a ellos, pues lo pueden abrazar y terminan autoeliminándose, ¿no? Y no se quieren arriesgar. Ahí toman varias estrategias, se amarran con los trajes, con los suéteres, hacen una tipo cuerda para que no los agarren. Entonces ahí es donde el jugador 456 pues ya saca su cuchillo y se empieza a defender si se acercan demasiado a él con la intención de eliminarlo, a él o a la bebé. Entonces es ahí donde sale a flote el papá biológico de la bebé y traiciona al grupo de egoístas para terminar con ellos. Entonces eliminan, si no mal recuerdo, a uno de los egoístas y lo elimina el papá biológico, ¿no? Y ya le confiesa al jugador 456 que está de su lado con la bebé, que él es el papá biológico. Y Chonyu empieza a... o Ginchu, el jugador 456, empieza a recordar que sí, en algún momento vio a esa persona, a ese jugador, con la mamá biológica. Pero por alguna razón la mamá no lo quería cerca del bebé. Entonces no confía plenamente en esta persona. Guarda su distancia y empiezan a terminar con el grupo de egoístas. El grupo de egoístas, ¿cómo lo diré? El grupo de egoístas conspiran entre ellos mismos y atacan al más débil entre ellos, propiciándole una golpiza o dándole una golpiza a uno de ellos, dejándolo con brazos rotos, hombros dislocados, piernas rotas, pero con vida dentro de la plataforma. ¿Para qué? Para usarlo de sacrificio en la última plataforma y negociar contra estos que se habían revelado. Hasta yo mismo me doy cuenta de cosas al narrárselo a ustedes. Pero entonces estos toman esta decisión, pero el jugador 456 no ve correcto de usarlo como sacrificio. Si las reglas que estaban usando anteriormente eran de votación, pues él decide que continúen con esas reglas de votación. Y es ahí donde ese es mi punto de vista que yo tengo muy, muy, muy presente, ¿no? Mi forma de pensar. ¿En qué momento todas estas reglas, estas temáticas de votación que estaban llevando a cabo, en qué momento eran justas? O sea, cuando todos pensaban que eran justas, para ellos eran justas, ¿no? Pero ahora que están en una situación de que necesitan eliminar a una persona y pues ya se encuentra esta persona con un cuchillo y los otros pues defendiéndose y así. O sea, cada quien tiene sus armas para defenderse. Ahora pues sí quieren usar la fuerza con el más débil y sacrificarlo, ¿no? Para salvarse los demás. Pero el jugador 456 dice que no, que llevaban votando siempre, vamos a hacerlo por votación. Vamos a hacerlo por votación y por azar o suerte o probabilidad. Entonces dices, está bien, pues vamos a votar.
Entonces forman unos papelitos con tela y supuestamente el que saque el más corto o el más largo se salva o no se salva, ¿no? Y cruza a la siguiente plataforma. Pues las votaciones no salen como se espera que salgan y terminan prácticamente lanzando a todos del grupo egoísta. Terminan lanzando a todos del grupo egoísta. Y bueno, ya bien intentaban hacer eso, ¿no? Convencer al jugador 456 de que votaran con los papelitos, pero iban a hacer trampa, simplemente lo iban a empujar de la plataforma y eliminarlo. Entonces, ahora que 3 del grupo egoísta están en vulnerabilidad, quieren sí cumplir de forma, como quien dice, verdadera, sí quieren hacer las votaciones, cuando antes eran, hasta hace unos momentos eran votaciones verdaderas. Bueno, eran votaciones, pero falsas. Iban a empujarlo, ¿no? Y terminar con él. Entonces, prácticamente terminan todos los del grupo egoísta fuera de las plataformas, quedan eliminados. Y al que habían golpeado y dejado, pues prácticamente inválido, pero con vida, él se arrastra hasta la orilla de la plataforma y decide terminar con su agonía, autoeliminándose. Y antes de autoeliminarse dice que él no quiere ser un sacrificio para que otros más se salven o lo utilicen. Y yo creo que es ahí más la palabra, ¿no? Él no quiere ser alguien o algo o una situación en la que lo usen para que otros se salven. Pues sí, un sacrificio, ¿no? Ahí contrasta un poco, ¿no? O sea, cómo usan quizás en la sociedad o en la vida real a ciertas personas o a ciertos grupos o a ciertas personas como una vulnerabilidad o una situación en la que estén, quizás una situación social, económica, una situación diferente, ¿no? O de bienestar, y como otras personas con más poder o una mejor posición, quizás de ataque, este, hacen uso de estas situaciones para tomar ellos ventaja, ¿no? Ya sea económicamente, socialmente, puestos de trabajo, o etcétera, ¿no? Y pues así esta persona se autoelimina y prácticamente ya nada más queda el jugador 456, la bebé y el papá biológico. Y es ahí donde pues ya el papá biológico ya no forma equipo con el jugador 456, cruzan a la siguiente plataforma y dentro del mismo puente pues ya empiezan las peleas, ¿no? Que el papá biológico quiere que le entregue a la bebé y quiere que el jugador 456 no cruce. Pero él al no cruzar estaría condenando a la bebé pues a eliminarse porque quedaría un jugador que había que eliminar en la última plataforma. Entonces no lo deja cruzar, pero ya el puente cuando ya se está retrayendo en la siguiente plataforma, pues el jugador 456 salta para seguir en el juego en la última plataforma. En resumidas cuentas, termina eliminando al jugador, al papá biológico de la bebé, y ya nada más queda el jugador 456 y la bebé. Pero cuando elimina al papá biológico de la bebé, todavía no aplastaban al botón que da inicio al juego a los 5 minutos que tienen. Entonces prácticamente esa eliminación no cuenta como regla. Tiene que iniciar el juego y tiene que eliminar a alguien. Entonces es ahí donde ya empieza la humanidad o el sentido de humanismo contra quizás el sentido como el sentido que les diré más como impositor o no sé si esté bien dicho capitalista, pero ese sentido más de opresor, de dirigir las cosas, ¿no? Entonces prácticamente pues el jugador 456 se autoelimina para salvar a la bebé, pero antes les da un mensaje a los VIPs y los ve, ¿no? Queda mirando ahí a donde ellos están viendo, ahí en un balcón con un espejo que prácticamente ellos pueden ver, pero los jugadores no los pueden ver. Entonces termina diciendo que pues que si que no son animales, como lo dijo en la temporada 1, no son animales, no son caballos de carreras
para que ellos estén como de espectadores y estos como de entretenimiento. No son su entretenimiento, no son animales y que pues son, que dice el jugador 456, el ser humano es y procede a autoeliminarse. Pero yo creo que con su acto quiere decir que el ser humano es ser humano, pero ya no en el sentido que, vaya, lo entendieron y es un poquito más difícil explicarlo o desmenuzarlo, ¿no? O sea, el ser humano como persona de carne, hueso, órganos, pies, cabeza, ojos, ¿no? Como la persona física no tangible, este tipo de especie o raza o animal evolucionado, como lo quieran ver. O sea, el ser humano se trata, o el ser humano es más que eso, sino el ser humano es ser humano en sentido humanista, de moral, de valores, de ética, de qué está bien, qué está mal, de lucha, de libertad, ¿no? Entonces es ahí ese mensaje que les dice el jugador 456 a los creadores de este juego, a los que disfrutan de este juego. Y pues ya prácticamente ahí se termina el juego, se salva la bebé. El equipo del jugador 456 que ya tenían tiempo investigando y querer terminar con esta isla de juegos, ya prácticamente encuentran la isla, que es el hermano del líder. Se ve a su hermano frente a él, le dice que por qué hizo eso, no tiene algún contacto o no logra detenerlo. El líder de la isla ya había puesto explosivos en la isla, evacúan la isla, la autoexplotan porque la guardia costera ya se acercaba a la isla, terminan con toda evidencia, prácticamente no, un pequeño resumen, y pues ya, terminan, hay quizás un capítulo más de qué es lo que pasó con cada personaje. A la bebé, el líder se la entrega a su hermano junto con todo el dinero y una tarjeta, porque sabe o piensa que va a hacer buen uso de eso. Y el líder pues se va para los Estados Unidos para continuar con los juegos o inspeccionar otros juegos que se están llevando a cabo en otros países. Y ahí termina. Pues. Moraleja, pues lo dejé a ver durante el desarrollo de este video. Y siendo un poquito más puntual, ¿no? Que bajo qué situaciones la temática o el juego de la democracia es correcto, para qué personas, para no qué personas o para qué personas no, porque no están en las mismas situaciones, ni bajo las mismas circunstancias, ni en las mismas posiciones económicas. Entonces ahí como que cuando pierde un poco de valor o sentido, quizás las personas que estén en una posición más vulnerable no lo vean así, porque ellos piensan que sí están ejerciendo su voto, ¿no? Para hacer un cambio. Pero personas que están un escalón más arriba o en otra posición o en otro punto de vista, ven y saben que no es así y se están aprovechando de este tipo de situaciones o personas. Y bueno, pues esto es todo de Cinepixels. Espero que les haya gustado este video, reseña, opinión, resumen y análisis de mi misma opinión y de la serie, ¿no? Ahí compatando. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad pensaba hacerlo perfecto, pero como les dije, hay veces que intentas hacer las cosas perfectas y no salen perfectas. Hay veces que las intentas hacer perfectas y salen perfectas, salen bien. Hay veces que no intentas hacerlas perfectas y salen perfectas. Y hay veces que no intentas hacerlas perfectas y pues no salen perfectas, ¿no? De todos, ¿no? Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó el video, por favor dejen un like, un comentario. Si tienen alguna duda o quieren retroalimentar esto, mi punto de vista, o dejar su propio punto de vista, su opinión, su análisis en los comentarios, es algo que los disfrutaría mucho. Y ya que fue lo que motivó este canal. Y pues eso es todo. Los dejo, Cinepixels. Un abrazo, los quiero mucho, cuídense y adiós. Chao, chao.